Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos al 2023. Este es el primer seminario que hacemos en el Aspen Institute en este año, y qué mejor con un tema tan relevante y con exponentes tan privilegiados como tenemos a Duncan Wood, Ana María Salazar y Andrés Rosenthal. Muchas gracias por estar con nosotros. Que se inauguren bien con el Aspen para que tengan un gran año. Le mando los saludos de nuestro presidente del Consejo, Luis Gerardo del Valle, que no podrá acompañarnos el día de hoy. Y como ya se mencionó, estaremos siendo retransmitidos y muy agradecidos además por Líderes Mexicanos y el portal Sopitas, que alcanza varios millones de jóvenes mexicanos y es parte de lo que queremos lograr a través de este tipo de ejercicios. Voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Comienzo por Ana María Salazar. Gracias, Ana María, por estar de nuevo con nosotros. Ella es especialista en temas de seguridad nacional y en la relación bilateral México-Estados Unidos. Es considerada una de las periodistas o analistas más versátiles de América Latina. A lo largo de 20 años ha entrevistado en inglés y español a presidentes, candidatos presidenciales, ministros, analistas, artistas, autores, chefs, líderes empresariales y sociales. Es considerada una de las principales expertas en materia de seguridad en América Latina y en política de los Estados Unidos. Ella fue subsecretaria adjunta de Defensa en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, asesora de políticas de la Casa Blanca para la Oficina del Enviado Especial del Presidente para las Américas y asistente especial de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. Es autora de 5 libros sobre política, seguridad y cuestiones de liderazgo. Esperamos que este año te despaches otro libro por ahí, Sí, que hay ya muchos toca. ya toca, para Ya que nos... toca. Exacto. Después, mi querido amigo Duncan Wood, quien es director del Wilson Center, reconocido especialista en política norteamericana y relaciones México-Estados Unidos, analista para el Congreso de Estados Unidos sobre América del Norte y fuente de información ampliamente citada sobre política mexicana. Ha publicado extensamente sobre este tema y es autor y editor de 12 libros y decenas de artículos. Actualmente es copresidente del Consejo del Futuro Global del Foro Económico Mundial sobre Transparencia y Anticorrupción, con quien también ha trabajado en estrecha colaboración sobre temas de política energética. Es miembro del Consejo Editorial de Asuntos Exteriores de América Latina. Muchas gracias, Duncan, por abrirte un espacio para estar con nosotros. Y last but not least, como dicen, el embajador Andrés Rosenthal, mi amigo Andrés, presidente de Rosenthal y Asociados. Él es el fundador y presidente inicial del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, y a lo largo de su carrera diplomática ha ocupado cargos muy relevantes como subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador ante el Reino Unido, embajador en Suecia, representante de México ante los organismos internacionales en Ginebra. Desde 1994 tiene el rango vitalicio de embajador eminente de México. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de HSBC México, de Wilson Sons Brasil. Desempeña funciones de asesoría corporativa para una docena de empresas transnacionales con actividades en México, Brasil y Europa. Es autor de libros sobre política exterior, así como numerosos artículos y contribuciones periodísticas. Ha sido condecorado por los gobiernos de Suecia, Francia, España y la provincia de Quebec. Muy bien, pues con este preámbulo comenzamos. Me gustaría comenzar contigo, Andrés, con una visión panorámica de esta cuestión que llevamos años preguntándonos si América del Norte existe como comunidad, si se trata más bien de 3 relaciones bilaterales entre Estados Unidos, Canadá, México, Estados Unidos, o cuáles son los puntos, digamos, en los que realmente es trilateral la relación, y dejaremos para un segmento posterior cuáles debían ser las nuevas áreas quizá de cooperación entre las 3 naciones de manera unificada. Entonces, tienes tú la palabra, Andrés, por favor. Gracias Enrique y gracias por la invitación y por la posibilidad de participar con los amigos Ana María y Duncan. Mira, es una pregunta interesante y es una pregunta que nos hemos hecho a lo largo de los años.
desde que se inició el concepto, la idea de una América del Norte, cuando iniciaron las negociaciones para el Telecán. Ya llevamos pues 30 años desde que eso pasó. Recuerdo que hicimos una serie de encuestas, tanto en Canadá como en México y en Estados Unidos, para ver si el Telecán y la idea de América del Norte y el trabajo que hicimos varios de nosotros, Bob Pastor, cuando estaba en la Universidad Americana de Washington, etcétera. Y en ese entonces, hablando de hace quizás 25, 30 años, no encontramos un hilo conductor que nos llevara a poder decir que había un concepto de América del Norte de parte de la población. Las poblaciones identifican mucho más con su país de origen, en algunos casos con su estado, en unos casos con su provincia, en el caso de Canadá. Curiosamente, la empresa que hizo la investigación hace esos años en Canadá acaba de hacer otra encuesta. La empresa se llama Ecos y acaban de hacer una encuesta en Canadá como parte de un panorama de saber qué piensan los canadienses sobre el mundo. Y ahí resulta que una mayoría relativamente importante de canadienses sí tienen el concepto de América del Norte como parte de su identidad. No necesariamente para sustituir su identidad de canadienses o de quebequenses o de torontenses, pero sí algo más de lo que yo me esperaba. En Estados Unidos no creo que exista todavía un concepto de América del Norte y en México tampoco, salvo cuando hay una cumbre, como acaba de suceder, trilateral, cuando la gente pues se enfoca en el hecho de que hay 3 países en América del Norte. En una de las encuestas que se ha hecho, inclusive América del Norte se identifica como Canadá y Estados Unidos, sin incluir a México, porque así lo ven desde Europa. En Gran Bretaña, donde fui embajador, en general el término North America se refiere a Canadá y a Estados Unidos y no incluye a México. En cambio, si uno habla con los brasileños de Itamaraty, te van a decir que México es parte de Norteamérica y no es parte ya de América Latina. Entonces, este tema de identidad, de dónde estamos, sigue siendo enigmático y yo tengo la impresión de que todavía no hay suficiente materia prima para que la gente sienta que pertenece a una América del Norte en ninguno de los 3 países. Es por falta de instituciones, Andrés, digamos, de tener algo que, digamos, más allá del Telecán, ¿no? Del Temec ahora, lo que pasa es que no tenemos una institucionalidad norteamericana, no tenemos, digamos, los 3 bancos centrales, una reunión anual o una institución. Como tú recordarás, Enrique, esto fue materia de discusión cuando se iniciaron las negociaciones del Telecán. Hubo una insistencia férrea de que América del Norte no quería instituciones, no quería tener lo que tiene la Unión Europea, por ejemplo, o Mercosur, u otras agrupaciones. Así es. Entonces, lo único que se creó fueron 2 instituciones, uno sobre temas ambientales, que tiene su sede en Montreal, en Canadá, y otra sobre temas laborales, que tiene su sede en Dallas. Eso bajo el Telecán. Pero no hay ninguna institución, ni siquiera la cumbre trilateral, la que se acaba de llevar a cabo, está institucionalizada. Se menciona, pero
no es algo que tiene que llevarse a cabo, como sucedió durante la presidencia de Donald Trump. Y Sí. no convendría, me gustaría preguntarle a Ana María ahora, tener algo, cuando menos un sistema de planeación norteamericana, por ejemplo, que tú que eres experta en riesgos y en amenazas, por ejemplo, que identificara cuestiones que en común pueden amenazar a la región, porque después también, no solamente entre nosotros, sino también frente a otros terceros países, mencionemos China, por ejemplo, cada quien tiene su propia política y su propia visión, Sí. pero no tenemos ningún centro, digamos, ningún cerebro norteamericano en donde se pueda ver cómo explotar las oportunidades que nuestra región ofrece, cómo anticiparnos a riesgos que pueda haber. Me parece que cuando menos ese tipo de cosas a nivel de pensamiento, digamos, estratégico, pudiéramos comenzar a desarrollar. Y no sé quién tomaría, eso ahorita lo comentamos, quién tomaría, digamos, la bandera Sí. de decir, vamos ahora sí a crear una comunidad norteamericana mucho más cercana, más sólida. ¿Cuáles son tus reflexiones, Ana María? Mira, o sea, esta idea de crear instituciones que pudieran coordinar, porque es casi imposible imaginarse instituciones que pudieran hacer decisiones a nombre de los tres países, pero esta idea de que pudieran coordinar, yo lo veo casi imposible. No solamente en este momento, pero la forma en que se crea este concepto de América del Norte se crea bajo el rubro de una coordinación económica, o sea, poderse beneficiar tres países de una región en donde si se coordinan, si es que hay ciertos acuerdos en materia de aranceles, los tres países podrían beneficiarse versus otras regiones del mundo. O sea, esa fue la idea. Este concepto de América del Norte, cuando uno ve desde las discusiones iniciales del Telecan o del GATT, si ustedes recordarán el GATT, nunca se conversó sobre aspectos fundamentales para crear una unión tipo Unión Europea, que una de las fundamentales era pues el libre paso de personas. Y eso nunca, o sea, aunque se Sí, trató de poner en la mesa en diferentes momentos esta idea de que canadienses pudieran entrar libremente a los Estados Unidos, mexicanos pudieran entrar y salir libremente a Estados Unidos y trabajar en los tres países, nunca se pudo ni conceptualizar, simple y llanamente porque la idea de América del Norte siempre fue una idea comercial de beneficio a los tres, al comercio exterior, ¿sí? En donde se pudo convencer políticamente a los legisladores de los beneficios de esta idea de que se podrían beneficiar empresas, empresarios, que México podría potencialmente tener más posibilidades de crecer y que Canadá podría mejor aprovechar el vecindario. Eso eran las bases de esta idea. Entonces, no debe de sorprendernos que en este momento, cuando empieza a haber cuestionamientos sobre la viabilidad o no del comercio exterior, o en el caso durante la administración de Donald Trump, en donde él por su propia cuenta decide, y claro, siguiendo como algunas tendencias históricas en Estados Unidos y también en otras partes del mundo, de que Estados Unidos tomaría una posición mucho más, o sea, mucho más centralizada, o sea, no estar presente y no ejercer liderazgos eh, en el resto, no ser hegemón, que estuviera ejerciendo su liderazgo como superpotencia en otras partes del mundo, y decidir de que había que ser mucho más, preocuparse mucho más por los intereses estadounidenses en materia de seguridad y en materia de comercio exterior. O sea, no debe de sorprendernos que eso sucedió. Y yo creo que siguen las secuelas todavía de esa administración y la preocupación de que aún creando instituciones como el TEMEC, porque hay que decirlo, el TEMEC sí es más allá de un acuerdo comercial. Siempre se pensó en estos acuerdos comerciales como mecanismos para tener formas de resolver conflictos, ¿sí? Y sobre todo
apoyarse en ciertos momentos cuando hubiera crisis económicas o crisis en el flujo de ciertos productos esenciales para cada uno de los países. O sea, eso es un poco lo que hay que pensar que es el TEMEC. Pero más allá de eso, yo veo muy difícil que este concepto de una América del Norte que sea más inclusivo en temas de trabajo, empleo, flujo de personas, y sobre todo tener una visión como América del Norte de las crisis regionales y cómo tomar una posición como América del Norte ante ciertos temas, por ejemplo, el tema de Venezuela, o el tema de otras crisis, por ejemplo, en Ucrania, pues obviamente cada país, en particularmente este gobierno mexicano, ha decidido que toma distancia de Estados Unidos y en esas instancias México no es parte de América del Norte. De hecho, este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aún durante las conversaciones que hubo en Palacio Nacional con el primer ministro, con el presidente Biden, él sigue conversando sobre esta idea de que tenemos que incluir a Latinoamérica en estos acuerdos comerciales. O sea, quiere inyectar el liderazgo de México o lo que él ve como el liderazgo de México ante Latinoamérica, ante Estados Unidos y este concepto de América del Norte. Entonces, hasta este mismo gobierno ha estado distanciándose de este concepto de América del Norte, con la excepción de un tema, que es el tema de China, ¿sí? Pero el tema de China también está muy vinculado al tema comercial. Entonces, yo creo que hay que pensar en este concepto de América del Norte como una región comercial donde se benefician, cómo aprovecharse del know-how y de la geografía para poder tener incrementar el comercio exterior, pero más allá de eso yo lo veo muy difícil. Entonces, una primera conclusión, Duncan, podría ser que en América del Norte no nos vemos como región y otras zonas del mundo tampoco nos ven como región. Mencionaba de pasada Andrés a Brasil, que a lo mejor ellos sí nos ven como una zona integrada, pero tú que tienes esta visión pues, tanto europea como estadounidense, como mexicana, ¿qué ves además del comercio? O sea, el comercio pareciera que está muy bien cimentado, tiene sus bases, tiene una dinámica impresionante, la verdad, casi a pesar de los gobiernos, diría yo, ¿verdad? Están ahí los comerciantes, los industriales de las tres naciones, pues comunicándose, intercambiando, pero ¿qué ves más allá y qué oportunidades estamos desperdiciando como región, Duncan? Bueno, frecuentemente hago el chiste de que soy el ciudadano de América del Norte perfecto porque he vivido y trabajado en los tres países, tengo hijos de los tres países, pero no soy ciudadano de ninguno de los tres países. Entonces sigo siendo ciudadano de Gran Bretaña. Y la verdad es que yo no voy a lamentar la falta, la ausencia de una percepción de identidad norteamericana en los demás de los residentes de esta región. ¿Por qué? Porque la realidad es otra. La realidad sí es comercial, como dijo Ana María, pero mucho más allá de eso es el hecho de que manufacturamos cosas juntos. Hay niveles de inversión entre los tres países impresionantes. Hay una arquitectura de instituciones bilaterales que es muy importante, en donde muchas veces cruzan los tomadores de decisión de los tres países. Y estoy pensando en temas de seguridad, por ejemplo, Sí. cada año más. Y la integración no solamente de las economías, pero de las, de las poblaciones de los tres países. El hecho de que muchos mexicanos han vivido en Estados Unidos o de que ya tienen familiares en Estados Unidos, el hecho de que tenemos por lo menos 1 millón de estadounidenses viviendo en México, tal vez 1.6 millones de ciudadanos norteamericanos viviendo en México, es realmente muy importante. Pero lo más importante es que México y Canadá tienen el Tratado de Libre Comercio, aunque no es perfecto para nada,
pero el Tratado de Libre Comercio más reciente y probablemente el único Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años, que es un acuerdo del siglo XXI que marca un camino hacia el futuro económico de esta región y de que el resto del mundo ven con, bueno, la verdad, con mucha envidia, porque México ha logrado, Canadá ha logrado tener relaciones comerciales casi asegurados, nunca son asegurados, garantizados 100%, pero casi garantizados con el mercado nacional más importante del mundo. Y me acuerdo mucho del comentario de un político japonés hace mucho tiempo cuando los canadienses estaban quejando de vivir cerca o al lado de Estados Unidos y el político japonés dijo que ojalá que tuvimos ese problema. Incluso puedo decir que Andrés Manuel López Obrador es alguien que reconoce la importancia crítica de América del Norte. Él trabaja para mantener relaciones positivas con Estados Unidos y con Canadá, aunque ha hecho muchos errores. Y hay una alineación de perspectivas entre los tres países, muy relacionado, como dijo Ana María, con el TEMEC, ¿sí? Pero también en cuanto al futuro del mundo, el proceso de desvinculación de Estados Unidos por parte de Estados de China y los beneficios que van a fluir a la región de América del Norte que ya están fluyendo. Entonces, yo veo que hay mucho que celebrar, la verdad, aunque la gran mayoría de los ciudadanos no lo reconocen. Y más allá del parte de comercio, inversión y producción a nivel regional, yo veo que hay un acercamiento, alineación en la perspectiva de seguridad que es importante. Sí, sobre el crimen organizado, aunque podemos decir que con este gobierno en México hay diferencias importantes, pero los nuevos riesgos a nivel global que vemos, incluso con el tema de cambio climático, aunque con este gobierno de López Obrador no lo reconoce abiertamente. Entonces, veo que el proceso de integración de América del Norte no es un éxito completo, pero ha sido un éxito por lo menos parcial hasta el momento. No, sin duda, digamos, la columna vertebral ha sido el comercio y la inversión, y ahí parece que hay puntos, digamos, de desacuerdo que ahora entraremos, pero en general se ha manejado bien, se ha administrado bien esta relación. Y simplemente, en un segundo te doy la palabra, Andrés. Yo veo que ha habido momentos en que sí ha habido aproximaciones de seguridad vistas regionalmente, sobre todo después del 9/11. Había que cuidar mucho quién entraba del mundo islámico a nuestra región, viniera de Yemen o viniera de donde fuera, ¿no? ¿Verdad? Entonces ese fue un momento que quizás, digamos, es emblemático, no sé si se aprovechó suficiente o no. Creo que sobre China hay percepciones un poquito distintas, no es tan homogénea la cuestión. No vemos a los chinos como unos terroristas que van a venir a invadir o van a generar actos, digamos, violentos en nuestra región. El tema que mencionaba Duncan, bien importante, de crimen organizado, te pasaré la pelota después, Ana María Crovese. Creo que está el asunto de ciberseguridad, también muy importante para la región. Algo deberíamos de tener, cuando menos de analizar por dónde viene la cosa. Cambio climático, no se diga. Y una cuestión a la que me quiero referir, que es el nearshoring famoso, ¿verdad? ¿Tenemos alguna estrategia regional para realmente atraer, captar aquellas inversiones que se fueron en su momento al Asia o a otras partes del mundo? ¿O simplemente hablamos del nearshoring y esperamos que por generación espontánea lleguen las inversiones que en un momento dado se fueron a Shanghai o se fueron a Hong Kong? A ver, Andrés, ¿tú tenías alguna inquietud por ahí? No, nada más quería complementar lo que dijeron Ana María y Duncan, con dos ejemplos. El primer ejemplo fue cuando el 11 de septiembre
México hizo un esfuerzo con Estados Unidos y con Canadá para crear un perímetro de seguridad alrededor de América del Norte. No tuvo éxito. Los canadienses crearon con los americanos su propio perímetro en su frontera norte de Canadá, y la iniciativa mexicana, pues de hecho fracasó. Pero para hablar de un tema donde hubo un éxito rotundo, trilateral, fue con la influenza H1N1, donde los tres países trabajaron juntos para combatir esa pandemia, Sí. y eso funcionó muy bien, a diferencia de COVID durante el gobierno de Trump y el gobierno actual de López Obrador, donde cada país se fue por su lado y pues hubieron algunas conversaciones bilaterales para conseguir vacunas y todo esto, pero no hubo una actuación realmente trilateral. Entonces, yo creo que los tres países han hecho algunos esfuerzos para encontrar temas en común trilaterales. Medio ambiente quizás es uno, temas de pandemias quizás, aunque el caso de COVID no fue exitoso, y pues ojalá haya más de eso, ¿no? Yo creo que eso ayudaría a la identidad de América del Norte entre la ciudadanía de los tres países. Sí, tener una visión compartida sobre temas que incluso no tenemos que pactar nada, pero tener una visión, intercambiar notas, creo que siempre es útil. Espero que esta reunión que acaba de suceder en México, la de inicios del año, pues haya permitido cuando menos eso, saber en dónde hay diferencias. Ya manifestaba Ana María hace un rato que la idea de México era hacer una especie como de OEA comercial, una LALC con Estados Unidos y Canadá. No sé si esa agenda sea algo que les atraiga a los canadienses y a los norteamericanos, pero en fin. Pero siguiendo con este tema, por ejemplo, en crimen organizado, en ciberseguridad, ¿cómo ves, Ana María, estos temas que podrían ser, digamos, de mayor coordinación, de mayor cooperación entre los tres países? Estás en mute, creo, ¿eh? Perdón, en esos temas en particular es donde vemos esfuerzos mucho más bilaterales y se entiende, y le voy a recordar a Andrés que en el 2000, creo que fue 2001, fuimos a Canadá. Tú habías organizado una reunión en Canadá, hiciste el favor de invitarme y hubo una larga conversación en ese momento con los canadienses de cuál podría ser la agenda de seguridad entre Canadá y México, ¿sí? Y la verdad es que no se encontraban factores que pudieran vincular esfuerzos bilaterales que después podrían incluirse como esfuerzos trilaterales con Estados Unidos. Es que el tema de seguridad de la frontera entre Estados Unidos y México es lo que yo diría el factor que más marca la relación bilateral entre ambos países. Es el tema de la frontera y la seguridad y la capacidad que tienen ambos países de poder controlar quién entra, quién sale y sin poder interrumpir el flujo de bienes. O sea, el tema de México y Estados Unidos en temas de seguridad tiene que ver con esa frontera, de que no vayan a entrar, controlar el flujo de migrantes indocumentados, que de hecho yo diría que es la discusión más compleja que están teniendo estos países en este momento, pero en unas horas después o días después, o yo diría un mes después, va a ser el tema del fentanilo, como se expresó en la reunión bilateral entre Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la gran diferencia que hay entre la relación bilateral entre Canadá y,
y Estados Unidos versus la relación entre Estados Unidos y México es la seguridad de la frontera y la sensación de que, y tal vez equivocada, porque sabemos que por donde entraron lo que se ha documentado en términos de terroristas, la frontera que han usado es mucho más fácil la frontera de Canadá, pero bueno, ya eso es otro debate aparte. Pero en términos de la frontera, es la seguridad de la frontera y el control que tienen ambos países para poder controlar qué es lo que entra y qué es lo que sale, es lo que marca la relación bilateral, aún más allá de la relación comercial. Hay que recordarle a las personas que nos acompañan de que por el tema del terrorismo se desarrollaron mecanismos muy específicos bajo esta ley de bioterrorismo de Estados Unidos, en donde está claramente documentado de dónde vienen todos, por ejemplo, los productos agrícolas que se venden en Estados Unidos. Entonces, eso pues se hizo por razones de salud y poder asegurar que los productos que comestibles en Estados Unidos, que se exportan de México a Estados Unidos, pues asegurar que no tienen problemas que podrían impactar en la población estadounidense, pero la verdad es que estaba muy vinculado a un tema de posible uso de estos productos como una herramienta, una arma que pudieran usar los terroristas, por ejemplo. Entonces, esta visión que se tiene de la relación comercial con Estados Unidos está también muy ligado al tema de la seguridad de la frontera, ¿sí? Y todos los reglamentos, si uno se pone a analizar todos estos reglamentos de exportaciones de Estados Unidos, están muy vinculados a que no se pueda usar la frontera y que no se pueda usar las exportaciones para que o entre artefactos o armas de destrucción masiva, o se use a los productos de exportación como armas, ¿sí? O tal vez que pudieran ingresar por la frontera entre ambos países algún o un número de personas que quisieran llevar a cabo atentados terroristas en Estados Unidos. Y yo creo que Pero una más vez allá de, entendiendo, ¿sí? Entendiendo esto, ya te explica muchísimas cosas y muchísimas decisiones que se hacen más allá de los temas comerciales. pero parece increíble que entre países como Estados Unidos y México no podamos tener todavía una frontera segura e eficiente. Las dos cosas. Sí, es que es el tamaño. Que- El tamaño, es simple y llanamente el tamaño. Y este debate es que qué tan exitoso o no es el uso de la tecnología, que es muy útil, indudablemente. Pero entonces entras a esta discusión, bueno, pues pongamos muros, ¿sí? Porque los muros, por lo menos en algunos lugares donde lo han puesto, son relativamente funcionales. No sé si son lo mejor. Yo creo que hay otros mecanismos, pero es simple y ya no es de las fronteras, sino una de las fronteras más largas. Creo que es la frontera más larga con más kilómetros en el mundo. Entonces, el que nos cuestionemos que esto sea la prioridad, pues mucho tiene que ver con la visión de lo que representan las amenazas a Estados Unidos que podrían provenir de México y viceversa, ¿no? En este tema, por ejemplo, del fentanilo, no tiene las capacidades institucionales de Estados Unidos para detener a los traficantes de fentanilo ya dentro de Estados Unidos. ¿Cómo se ve eso, No, Don, desde allá? No tienen, no, bueno, tú sabes de eso. mira, en el tema del fentanilo, que es un fenómeno, y dame un minuto para hablar sobre el tema del fentanilo, es un fenómeno muy diferente al tema de la cocaína y las metanfetaminas. Y yo creo que hay que mantener como una visión muy abierta a lo que pudiera suceder. El fentanilo, como saben, vienen los precursores de países, que realmente la mayoría viene de China, pero más y más se está viendo que vienen de otros países como India. Y antes lo que sucedía es que las pastillas se producían en India, lo traían a México y de México se entraban a Estados Unidos. Ahora más y más se está documentando que estas pastillas se están haciendo en México, pero necesitan accesar los precursores de China. El tema del fentanilo, de hecho, ayer hubo una nota que se publicó
No tengo los datos ahorita, pero se identificó el cargamento más grande de pastillas de fentanilo que trataron de incursionar de México a Estados Unidos por la frontera de Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, y están hablando de millones y millones de pastillas, pero estás hablando, Enrique, de un paquete, ¿qué será un paquete de millones de pastillas? ¿Sí? Muy chiquito, o sea, a comparación de lo que se necesitaba tal vez para la marihuana, aún con la cocaína, curiosamente, los paquetes eran como más voluminosos porque trataban de introducir toneladas de cocaína. En este caso, están tratando de introducir bolsas, ¿sí? De fentanilo que tienen un gran precio en el mercado estadounidense. Y ese es el problema, o sea, y yo creo que pensando hacia el futuro, el problema del fentanilo y la tragedia del fentanilo que ya costó la vida, pues creen que aproximadamente 110 millones de 110 Sí. mil estadounidenses el año pasado y sigue incrementando dramáticamente porque están metiendo fentanilo ahora en las otras drogas, por ejemplo, la heroína y la cocaína. Ese problema vamos a empezar a sentirlo aquí en México. Y ahí va a ser muy interesante el tema de cómo ambos países tienen que hacer una decisión de controlar las organizaciones en México y las organizaciones en Estados Unidos. Y en Estados Unidos arrestan a muchos de estos, son narquillos, son menudistas, ¿no? El narcomenudeo es lo que se caracteriza en Estados Unidos. En México tiene ya más organizaciones multinacionales que tienen contactos con grupos fuera de México, que lo hace muy complejo y además que exigen estas organizaciones tener control territorial y el reflejo que está teniendo eso en la gobernabilidad en el país. Pero no me sorprendería, y esto es una conclusión que he llegado en los últimos 3 o 4 semanas, de que cuando yo cuestiono y pregunto a algunos de los expertos que más o menos saben sobre el tema de la producción del fentanilo, a mí no me sorprendería que más y más vamos a ver en Estados Unidos también esfuerzos para producir fentanilo en Estados Unidos o producir más fentanilo a nivel de menudeo en México y entonces eso se vuelve casi imposible de controlar, particularmente cuando estás hablando de paquetes muy pequeños. ¿Por qué te comento todo eso? Porque sí creo que este esfuerzo que se está llevando a cabo de buscar mecanismos para mejor coordinarse entre ambos países en el tráfico de fentanilo está reflejando una preocupación fundamental en Estados Unidos que creo que se está empezando a sentir más en México, de que fentanilo yo creo que va a ser de las grandes amenazas a la integridad de los ciudadanos de ambos países, por su peligrosidad, por la facilidad de tener acceso a esta droga, por las dificultades que se tiene de poder enfrentar organizaciones que son de narcomenudeo y el mismo narcomenudeo produce mucho más violencia local. Entonces, estos retos que te estoy comentando y de hecho son conclusiones que estoy medio llegando en los últimos 3 o 4 semanas, están también viéndose reflejados políticamente o la preocupación política en Estados Unidos, que después del flujo migratorio, todo esto tiene que ver con la frontera, obviamente, está también el flujo de fentanilas y simple y llanamente por por las muertes que esto involucra, que me lleva a un último comentario a todo esto. Sí creo que cualquier análisis que hagamos en los siguientes meses o el siguiente año tiene que ser un análisis que incluya o que le dé prioridad a un hecho fundamental, que Biden, Andrés Manuel López Obrador y en cierta forma Trudeau están pensando en las elecciones, o sea, ya el poder que se expanda o que se haga cosas increíbles o que pueda avanzar la relación trilateral en los siguientes 2 años, pues es impensable, simple y llanamente por la situación política que se está viviendo en los tres países, que tiene que estar mucho más enfocado a los temas domésticos y el impacto doméstico de muchos de estos que hemos hablado hoy, en donde en términos en Estados Unidos por lo menos, el mejorar la relación con Estados Unidos con México no conlleva votos, ¿sí?
Y no sé si en el caso de Canadá conlleve muchos votos mejorar la relación con Estados Unidos o con México. Entonces, yo creo que vamos a ver un parálisis en ir avanzando en este concepto de América del Norte por los siguientes 2 años y habrá que verse quién sale electo en Estados Unidos, obviamente. Pues sí, efectivamente el tema electoral siempre está ahí en medio, pero pues también hay cuestiones que se tienen que ir resolviendo conforme avanzamos. Y pasando un poco del comercio ilegal al legal, quisiera darle el balón a Duncan. Dice, saqué unos datos acá de las disputas comerciales que ha habido entre los tres países desde que inició el Telecán. De 94 a 2021 hubo 77 disputas. Y ahora nada más en los últimos 2 años ha habido 17, 10 de ellas dedicadas contra México. Entonces es un cambio muy importante, parecía que hay un incremento en las diferencias, en las, digamos, en las disputas comerciales entre los dos países, y creo que hay tres grandes casos y me gustaría conocer tu análisis, Duncan. Uno tiene que ver el de Estados Unidos y Canadá contra México por la política energética, es un plato muy caliente, del cual, por cierto, se mencionó poco ahora en la reunión trilateral, a lo mejor fue deliberado. Luego la cuestión del maíz genéticamente modificado, la prohibición de México para que entre maíz a Estados Unidos, entrando en el tema electoral es clave porque hay una serie de estados en Estados Unidos que dependen muchísimo de sus exportaciones de maíz a México. Y hay una tercera que esa es de Canadá y México contra Estados Unidos por el tema de las reglas de origen en materia de autopartes y automóviles. ¿Cómo ves la resolución de estos tres grandes bloques, Duncan? ¿A dónde van a parar? Sí, si me permites primero 3 puntos muy rápidos sobre el fentanilo. El problema que yo veo en México, obviamente tiene muchas dimensiones, pero 3 puntos importantes. Primero, el gobierno mexicano en conjunto con el gobierno de Estados Unidos tiene que retomar control o tomar control de los puertos de México, porque en este momento no hay control, aunque está la Marina, aunque está el Ejército, no están bajo control. Y es fundamental, no solamente para el fentanilo, pero también para amenazas que vienen de otras regiones del mundo. Segundo, el fentanilo se puede hacer desde diferentes químicos que son requeridas por empresas legítimas en México, entonces están importando estos químicos. No sabemos a dónde van estos químicos. Tenemos que armar sistemas de rastreo, de monitoreo de estos químicos a ver a dónde van. Y existe la tecnología para hacerlo. Y hablando de usos legítimos de estos químicos, también hay usos legítimos del fentanilo en los sistemas de salud. Y si ves, el IMSS no tiene un límite en cuanto a las cantidades de fentanilo que puede importar a México. Entonces, si no tenemos bajo control el fentanilo legítimo que existe en México, no podemos controlar todo lo demás. Pero pasando a tu pregunta, y es muy importante porque es la parte más negativa de la relación trilateral en este momento. En cuanto a energía, obviamente no hubo un acuerdo durante la cumbre sobre los temas energéticos, con excepción de lo que acordaron en cuanto a energías limpias, que es importante, y me encantaría platicar de eso después. Pero las disputas no hay un acuerdo, no hubo una reconciliación entre los tres. Entonces, en mi opinión, sí vamos a pasar a los paneles. Y en mi opinión, y no soy abogado para nada, pero México va a perder. Y esto implica que habrá costos enormes, posibles, potenciales para la economía mexicana. Segundo, en cuanto a maíz, según las reglas del TEMEC, pero sobre todo sobre las reglas de la OMC, México va a perder esta disputa también. Y vamos a ver otra vez costos para México. En cuanto a la disputa en contra de Estados Unidos por los autos y autopartes, ya perdió Estados Unidos esta disputa. Y ahora México y Canadá tienen que decidir si realmente van a aplicar tarifas, aranceles o castigos a Estados Unidos. Lo dudo. Yo creo que lo van a negociar porque esto ha pasado mucho en el pasado.
Y por eso Estados Unidos sigue teniendo esta gran ventaja de ser el hermano mayor de esa relación trilateral. Es que los dos temas dependen del mercado de Estados Unidos y por eso tienen que negociar, no castigar. Al perder, como señalas, el litigio Estados Unidos, regresa el porcentaje anterior de 68%, o sea, ya, o no hubo cambios ahí, o sí se llegó al 75%. Según yo, lo que va a pasar es Estados Unidos está diciendo que no van a aceptar para nada la decisión, entonces no van a cambiar. Entonces ya México y Canadá tienen el derecho de aplicar unas aranceles de castigo en contra de Estados Unidos, pero a ver si lo hacen, porque como mencionó Ana María, ya estamos entrando otra vez en el ciclo electoral y podría causar más problemas. Tú estabas señalando algo, Andrés, pero además que hemos comentado tú y yo en otros momentos, que tú eres escéptico a que se llegue a los paneles, ¿no? En cuanto, sobre todo el tema de energía. Mira, Enrique, yo creo que aquí hay mucho que juega en el quid pro quo entre los países en materia de cómo se resuelven estas disputas comerciales. Tal como lo menciona Duncan. En el caso de la disputa que ya se resolvió a favor de México y Canadá contra Estados Unidos en materia de contenido regional para el sector automotriz, si bien el fallo fue claro, unánime, por cierto, a favor de México y Canadá, Estados Unidos tiene un historial de que no le gusta aceptar los fallos de este tipo. No los aceptó en el GATT, no los aceptó en la OMC, y se suponía que el Telecán y ahora el TEMEC pues iba a facilitar que pudieran resolverse estas disputas. Ahora, el problema es que si Estados Unidos no acepta el fallo, entonces le abre la puerta a México de no aceptar un fallo si es que hay un panel sobre energía. Claro. Y es por eso que yo creo que se va o a negociar o simplemente a aceptar por parte de Estados Unidos. No es un tema terriblemente importante, diría yo. En muchos casos del sector automotriz mexicano, ya se cumple con la norma que alega Estados Unidos que es la correcta. Entonces, yo creo que ahí sí va a haber una negociación, como dice Duncan, y seguramente a la postre no se aplicarán sanciones. En el caso de las dos otras disputas, maíz, glifosato, por una parte, y sector energético por la otra, ahí sí el potencial de castigo es enorme, porque estamos hablando en el caso de maíz y glifosato, estamos hablando de una industria que exporta 3.3 mil millones de dólares de maíz a México de Estados Unidos y otro tantito de Canadá, y que emplea una cantidad enorme de personas. Y en el caso energético que conocen bien, pues también el riesgo de perderlo tiene un costo potencial para México muy, muy alto. Hay muchas voces que dicen que los americanos no van a presionar para un panel actualmente y más bien lo van a empujar, como dicen en inglés, push the can down the road, hasta que termine el mandato de López Obrador y vean si un próximo gobierno esté dispuesto a cambiar la ley de la industria eléctrica, etcétera. Hay otros que dicen que no, que la presión es muy fuerte sobre Biden y sobre la Casa Blanca en Estados Unidos. Y ciertamente Canadá muy posiblemente no acompaña a Estados Unidos en esa posposición, porque Trudeau sí vino con una posición muy fuerte.
Y como habrán visto en las noticias de hoy, el presidente López Obrador se reunió con 4 de las empresas canadienses energéticas que tenían queja ayer. Y él dice, López Obrador, que pues ya está todo resuelto. Las empresas no han dicho nada. Lo mismo pasó con las empresas energéticas americanas, que a iniciativa del embajador Salazar, el presidente López Obrador se reunió con 14 de esas empresas y al final de todas dijo que ya estaba resuelto salvo una, que es el caso de Talos y su disputa sobre la operación de un campo compartido con Pemex. Y resulta que no fue cierto. Las empresas todas dicen que no se ha resuelto nada, que no se ha hecho nada para resolver sus problemas, ya sea en la autorización de la CRE para gasolineras, ya sea para otras autorizaciones que están congeladas en la CRE. Y la CRE ayer acaba de reelegir de presidente al mismo que tenían y muy probablemente seguirá la misma tónica. Entonces, yo no sé si hoy en la mañana en un desayuno estábamos discutiendo si había un quid pro quo entre llevar al panel el tema energético y la cooperación de López Obrador en materia migratoria con el Remain in México y todo esto. Yo soy escéptico. Yo no creo. ¿Está ligado o no? No, yo no creo que esté ligado. Yo creo que Biden ya obtuvo lo que quería de López Obrador. Ya obtuvo todo este sistema de los 30,000 para adentro y 30,000 para afuera y todo esto. Y yo creo que no están ligados y creo que López Obrador no cancelaría la cooperación migratoria si es que Estados Unidos decide llevar esto al panel. Pero incluso, digamos, la cadena de presión comienza con las empresas que ya invirtieron mucho dinero en México. El propio Trudeau dio la cifra, habían invertido las empresas canadienses en energías limpias más de 30,000 millones de dólares en México. Sí. Y Estados Unidos es muchísimo más. Muchísimo más. Entonces tienes ahí un esquema en el cual los intereses y digamos, la promesa con la que llegaron a México, esas empresas se rompió. Entonces sí tienes un problema de que, más allá de lo electoral o de si la Casa Blanca tiene preferencias, yo creo que Trudeau vino con la bandera de los empresarios que confiaron, invirtieron en este país. Sí. Y ahorita pues, las reglas ya no son las mismas que cuando metieron el dinero originalmente. Y tienen ahí parados molinos de viento y plantas de generación solar y no tienen cómo inyectarlo a la red. Duncan. Y esto yo creo que es muy importante porque en este seminario estamos platicando del futuro de esta relación trilateral, ¿no? Y de realmente platicar un poquito sobre lo que acordaron entre los tres en temas de energías limpias. Es muy importante lo que el acuerdo final, por lo menos la versión que apareció en el sitio web del Departamento de Estado en Estados Unidos, que incluye temas de energía limpia, de nearshoring, de semiconductores, de vehículos eléctricos. Y después, obviamente, tuvimos un acuerdo bilateral en materia de migración, que es bastante importante, aunque no va a resolver muchos de los problemas, pero es importante. Y en cuanto a energías limpias, es que ya vamos a tener, y para mí como alguien que estudia el sector energético es muy importante, por fin vamos a tener un mapeo de las minerales críticas de América del Norte. Es de importancia fundamental para Estados Unidos en este momento, para la industria, obviamente automotriz, pero también otras industrias, incluyendo a la industria de semiconductores y las energías limpias en generales. Un acuerdo sobre reducir las emisiones de metano, un acuerdo sobre el hidrógeno limpio también, un acuerdo sobre los estándares para las estaciones de cargar los vehículos eléctricos, que parece ser un tema muy seco y así es,
pero es algo muy importante. Y durante la vida de primero NAFTA y después TEMEC, la conversación sobre los estándares compartidos entre los tres países ha sido muy importante en avanzar la cooperación. En cuanto a nearshoring, sí hubo tal vez un malentendimiento entre los tres, porque los mexicanos están hablando de la sustitución de importaciones, Es que aunque obviamente los gringos y los canadienses no aceptan ese término, pero el efecto probablemente es igual, de que estamos tratando de sustituir importaciones de China. Tal vez estamos haciendo una versión de ese, lo podemos producir aquí de una manera muy competitiva. Y en cuanto a semiconductores, es que Estados Unidos está haciendo grandes cosas con el Chips and Science Act, 53 mil millones de dólares invertido en Estados Unidos, más otro dinero para incentivar inversiones en países como México y Canadá, que va a ser fundamental en su rivalidad con China en el futuro. Y México no está haciendo mucho, pero quiere beneficiarse de este dinero también. Entonces, veo que la verdad es que aunque no fue gran cosa la cumbre, hay cosas que sí podemos celebrar que realmente están viendo hacia el futuro de esa región, hacia el futuro de la economía, hacia el futuro del trabajo en la región también. En esta cuestión de minerales estratégicos, perdón, nada más para Sí. terminar esta idea, Ana María, en el asunto de minerales estratégicos a los que se refirió Trudeau varias veces, ahora yo no sé si es producto de la reunión, la cumbre reciente o no, pero México anunció a través del gobernador de Sonora que el litio sería básicamente una especie de patrimonio de Norteamérica, ¿no? Sí. Creo que no están los detalles aún todavía, pero es de llamar la atención de que íbamos a tener una especie de Pemex para el litio y ahora pareciera que va a ser algo que se va a trabajar de manera compartida, a lo mejor porque la tecnología que se requiere para extraer el litio para empezar probablemente no existe en México y sí existe en Canadá. Entonces, si lo quieres obtener ese beneficio, pues necesitas apoyarte con los que tienen la tecnología detrás de esto. ¿Cómo ves ese tema? ¿Tú crees que está asociado con algunos de los acuerdos de la cumbre, Duncan, ya para terminar esta parte? En cuanto al litio, yo creo que es un gran avance porque el sentimiento de nacionalismo, o como dice el presidente López Obrador, la soberanía energética ha sido un peso muy, muy duro en las relaciones durante unos años. Entonces, si podemos pensar de esta reserva de litio en Sonora como una reserva estratégica para la región, excelente. Y la verdad es que en Washington, si el litio viene de una empresa estatal o si viene de una empresa del sector privado, no importa. Lo más importante es la calidad y el costo del recurso. Sí. Entonces, yo creo que si estamos acercándonos a una manera, un mecanismo de cooperar en el litio, son buenas noticias. Sí. Tú querías comentar algo, Ana María, ahorita te doy la palabra, Andrés. Sí, a ver, en cuestiones de litio, de nuevo, yo lo llevo al tema de la frontera y el tema de seguridad, porque hay que recordar también que ese litio en esa parte del estado de Sonora, esa mina, el contrato estaba contratado a una empresa china, inglesa. La verdad es que no sé cómo quedaron o cómo resolvieron ese contrato, pero una de las preocupaciones fundamentales, y Duncan lo dice muy bien, ya sea que lo explote una empresa paraestatal mexicano o una empresa de América del Norte, pues no importa. Lo importante era que el litio estaba en la frontera y había esa eventualidad que la explotación iba a llevarse a cabo por una empresa china. Nomás quiero poner el contexto de que en esta discusión siempre tenemos que poner en contexto la frontera y los temas de seguridad y este tercer componente que yo diría que es el tema electoral, porque también hay que decirlos en temas de todo lo que hemos discutido hoy, ¿sí?
Y los invito a mi mundo, al lado oscuro de la luna, donde vive Darth Vader, en donde choca ser tan pragmático, No, pero sí, estamos empezando el año un poquito de idealismo, por favor. no, es que no tenemos, o sea, no debemos de ser tan idealistas cuando estamos viendo lo que las posibilidades de cómo se van, las formas en que se van a hacer decisiones en los siguientes 2 años. Yo creo que y perdonen que de nuevo retome la experiencia de los 4 años de Donald Trump. Si algo se aprendió en Estados Unidos, que aprendió México y Canadá, y el resto del mundo, es que lo que se creía que eran instituciones intocables o decisiones intocables, hubo un presidente que estuvo dispuesto a romper todo, a destruir todo en vías de una visión y pues intereses políticos, que no están muy lejanos a muchas decisiones que se hace en este momento en México, o sea, una visión política, y si te sirve romper la caja políticamente, lo vas a hacer y ya verás cómo lo repones, o si te sirve mantener la caja más o menos cuidada, lo vas a cuidar, y si te sirve promover la caja, pues lo vas a promover, pero siempre tiene como una visión política, electorera y una visión de mantener control político. Entonces, yo sí quisiera poner sobre la mesa que mucho de lo que se está discutiendo, por ejemplo, en cuestiones de las posibles sanciones que podría surgir de estos paneles por la reforma energética, mi intuición, poniéndonos en este carril pragmático, es que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le pues que impongan sanciones, ¿sí? A él tal vez le podría hasta servir políticamente, o de todos modos el efecto de estas sanciones lo va a tener que resolver quien sea el siguiente presidente de los Estados de México y de los Estados Unidos. Pero en este momento el tema de las sanciones yo creo que no asusta al gobierno mexicano, y el tema de las sanciones en Estados Unidos, lo que le importa al presidente Biden y teniendo la eventualidad, parece muy remota, de buscar su reelección, o el problema que tiene de que no controla ambas cámaras, ahorita están en manos de los republicanos, que ven con muy malos ojos a México, y en los siguientes 2, 3 meses vamos a ver esas reacciones en contra de México, en lo que quieras, desde las decisiones del TEMEC, desde las decisiones de que vamos a tener que declarar que estos grupos son grupos terroristas, o sea, va a haber unas fricciones muy fuertes eh, entre los legisladores y México, y el gobierno de Biden va a tener muy poca capacidad de salir a defender la relación, porque hay muchas cosas que no se pueden defender en este momento. Entonces, dejo eso sobre la mesa, ¿Tú porque crees que, lo que hay, tú crees que puedan llegar a calificar de terroristas a los narcotraficantes mexicanos? ¿Estamos yo, cerca de eso o no? yo creo que de nuevo se va a hacer la propuesta. Eh, y a diferencia de otras administraciones, va a ser muy difícil que Biden y la Casa Blanca vayan y salgan a decir, no, no lo hagan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento salir a defender a México, no, te digo, no, No, no o vende, sea, no vende, pero no electoralmente. vende, ¿sí? ¿Sí? Y no creo que la relación sea tan cercana, y Rosenthal, el embajador Rosenthal, se ha de acordar de esto, como lo fue en el momento en que sale el presidente Clinton a rescatar a México en el rescate financiero, porque el no hacerlo sí conllevaba costos políticos, y había mucho temor de que en ese momento Clinton no saliera reelecto, pero el no hacerlo, como lo explica Clinton en su libro, el secretario Rubio en su momento, era el impacto en la economía estadounidense podía ser catastrófica. Entonces, ahí sí estaban dispuestos a conllevar riesgos, a salir a defender la relación. Pero ahorita, ante lo que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Biden y a Trudeau en la conferencia de prensa, en donde no los dejan hablar, o sea, él da una respuesta de 28 minutos, no los dejan hablar, o sea, hay un maltrato público que pues no se comentó después, pero los incentivos de salir a defender a la relación en aspectos
complicados que están seguramente por su fentanilo, los desacuerdos en el TEMEC, los paneles, pues en este momento yo creo que México ni Canadá tampoco creo que estaría dispuestos a conllevar esos costos políticos, y ahorita yo casi puedo asegurar que desde la Casa Blanca, en términos políticos, no hay ningún incentivo de salir a decir hay que proteger a la relación, no hay que sancionar a México, porque por los costos políticos, porque México y la relación entre Biden y Andrés Manuel López Obrador en este momento no se presta para eso. Pues estamos tocando los extremos. Empezamos hablando esta sesión sobre cómo construir el futuro de América del Norte mucho más integrado, y ya vamos derivando en que a lo mejor lo que existe se está rompiendo. Pero tú tenías una intervención que querías hacer, Andrés. No sé si quieres desarrollar un poco más esta cuestión. ¿Hacia dónde las Yo tendencias de la... gracias, Enrique. Yo quería referirme al tema del litio, que a mí se me hace que es uno de esos temas que suena muy bonito, pero tiene poca sustancia. En primer lugar, la única empresa que está haciendo exploración, solo exploración de posibles depósitos de litio en México es la empresa china, que por cierto fue en una época cliente mío, que ahora ha recibido formalmente de parte del gobierno de México una especie de cease and desist order, porque el presidente dice que quiere recuperar esa concesión para Litiomex, y que pues los chinos ya se vayan a su casa, cosa que eventualmente pues tendrá un costo seguramente alto para México. Pero más allá de eso, nosotros supuestamente tenemos depósitos de litio, pero todavía nadie ha explotado nada de litio. El litio mexicano es un litio diferente al litio de América del Sur, por ejemplo, o de Australia, que se encuentra en esos países asociado a roca, y en el caso de México está asociado a arcilla. Cuesta muchísimo más sacar el litio de esa arcilla, de sacarla de roca. Hay en este momento, precio muy alto para el litio, pero también hay depósitos enormes en otros países donde ya se está explotando. Entonces, todo este cuento de que vamos a crear una especie de reserva trilateral de litio para los tres países y juntar nuestras reservas, pues es como si dijéramos que íbamos a hacer lo propio con nuestras reservas de petróleo o de gas. Yo creo que es poco probable que esto suceda, y ciertamente creo que es poco probable que suceda con México. Vamos a dedicar los próximos 10 minutitos nada más sobre un tema complicadísimo, pero a ver hasta dónde llegamos con el asunto de migración. Ha habido cambios importantes pues, desde la llegada de Trump hasta nuestros días, ¿no? La verdad es que la anatomía de la relación bilateral y regional es bastante diferente. Hasta la llegada de Trump, México no había tenido, creo que jamás, una política de contención de otros migrantes, y hoy día la tenemos, y no solo eso, sino los que están regresándonos de Estados Unidos a México. Y a mí me preocupa mucho como mexicano la presión que se está generando, el cuello de botella que está generando en la frontera mexicana y en algunas otras ciudades. Ahí hay un proceso de una posibilidad de descomposición hasta de la infraestructura básica. Entonces, no sé, y además Estados Unidos, no lo ha dicho, pero tampoco lo ha hecho, que decir, aquí hay un fondo para que el Remain in Mexico famoso, pues lo puedan financiar, y en Reynosa haya cierto dinero que llegue de Estados Unidos para poder apoyar a los migrantes, o en Tijuana, donde sea. Entonces estamos un poco como en la ley de la selva, ¿no? En cuanto a esto, simplemente hay una política de Estados Unidos que está teniendo repercusiones muy fuertes en México, y en una etapa además, Duncan, quizá quieres entrar con esto,
en la que también la migración mexicana, no nada más la centroamericana y de otros países, ha crecido hacia Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves el futuro de esta situación? O sea, ¿es sostenible para empezar el modelo que se está adoptando actualmente? En cuanto a Remain en México y el hecho de que tenemos una población enorme ya de migrantes centroamericanos viviendo en México y de otros países también, lo veo como un reto enorme para no solamente para el Sí, gobierno federal en México, pero también para los gobiernos locales y estatales. Y no sí, sé cómo van a incorporar a todos estos migrantes a la fuerza de trabajo, a las comunidades, pero México, si es un país de inmigrantes también, de alguna forma, y podría traer algunos beneficios, pero el costo en corto plazo va a ser muy, muy grande. En cuanto a reformar lo que está pasando en Estados Unidos, um, Estados Unidos no sí, está ni cerca a un acuerdo entre los dos partidos políticos en cuanto ujú, a De acuerdo, migración. exacto. No No, ni sí, vamos a cerca. ver un acuerdo entre los dos partidos en los años que vienen, antes de la elección de 2024. Um, Hay un crecimiento, no, perdón, hay una conciencia creciente de que los migrantes traen cosas buenas a Estados Unidos. Pero es muy, es poco probable que vamos a cambiar la situación. En cuanto a la migración mexicana a Estados Unidos, fascinante que tuvimos la oportunidad recientemente de hablar con oficiales de alto nivel del Departamento de Estado sobre ese tema y uh, prefieren hablar de los migrantes de sí, Centroamérica, no de los migrantes de sí, México. ¿Por sí, qué? Porque sí es un tema de gran importancia. Sí, el grupo mm, más grande de migrantes en la frontera son mexicanos, pero nadie quiere tocar este tema en público ni en privado, con tal vez la excepción de platicarlo con sus contrapartes en México en ujú, privado. Entonces, no veo ningún avance en ese sentido, pero en las elecciones de 2024 podría volverse un tema, ujú, sobre todo con el Partido Republicano, ujú. y con algunos candidatos que ya han mostrado su oposición a la migración, a los migrantes ilegales a Estados Unidos. Yo coincido en que Muy cierto. difícil, va a ser muy difícil ahora y en 24, porque es una cuestión que lleva años, que pueda haber una nueva legislación en materia migratoria en Estados Unidos, una nueva, Ujú, digamos, política migratoria nacional. Pero lo que sí creo que va a continuar son las prácticas que se han dado pues desde Trump a nuestros días. La verdad es que, salvo el cambio en la narrativa, no ha habido demasiados cambios de fondo entre lo que está haciendo Biden y lo que hizo Trump, salvo el tema muro, ¿no? El tema muro es una cosa distinta. Yo puedo decir, Enrique, que la situación en este lado de la frontera es mucho mejor. Es que ya funcionan mejor los protocolos, las cortes para refugiados. Es que ujú, hemos visto una inversión impresionante en este lado para mejorar las condiciones de los migrantes. Es un cambio importante, pero la situación sigue igual en cuanto a la fuente en Centroamérica. Siguen ujú. viniendo los migrantes y no vamos a cambiar eso. Ahora, Estados Unidos, Ana María, señaló muy claramente el paquete de los 30,000 con 3 nacionalidades: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Hay Haití, perdón, también. Eh, ¿Qué va a ocurrir con esto? Es decir, si llegan cientos de miles de estas 4 nacionalidades, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a procesar esto? Ya está sucediendo, ¿eh? O sea, yo te daría ya está sucediendo y el solo hecho de anunciar esta nueva política, según el gobierno mexicano, ya está resultando en que menos personas están tratando de cruzar de esos países hacia México para cruzar la frontera ante esa eventualidad. La estrategia, en verdad, es tener esta amenaza
de que no vas a llegar a Estados Unidos. Entonces tú tienes que hacer una decisión de qué tantos riesgos corres para poder llegar a los Estados Unidos. Y dependiendo de la nacionalidad, es la capacidad de poder cruzar a Estados Unidos y tener por lo menos alguna estructuras que los protegen. Por ejemplo, los cubanos tienen una estructura muy sofisticada, porque además yo estoy convencida de que es una política de Cuba en este momento de promover la salida de cubanos por la situación económica de la isla. O sea, cuando sucedió la crisis de los Marianitos en los 80, en nada se compara en números a lo que se está viviendo en este momento y la salida, este éxodo de cubanos hacia Estados Unidos, que tienen más recursos, están mejor estructurados, tienen una mejor organización. No te estoy diciendo coordinados desde la isla, pero claramente promocionados por el gobierno cubano, que entran a Nicaragua y en Nicaragua van y suben a México y tienen pues mejores estructuras aún internas en Estados Unidos para que los acepten, que ya no tienen prioridad como lo tuvieron en otros años. Pero aquí el problema o da la apariencia de que México llega a este acuerdo de los 30,000 personas que se van a regresar mensualmente, estamos hablando de mensualmente, podrían regresarse a México como un acuerdo informal. O sea, no tenemos forma de probarlo, pero yo tengo la misma experiencia que Duncan en tratar de hablar con funcionarios o con legisladores o asistentes de los legisladores. Nadie quiere hablar del éxodo mexicano, que ha incrementado en una forma dramática en el último año particularmente, ante esta idea que también es el problema de tratar de discutir legislación en este momento, es que si se llegase a discutir legislación, es que, según algunos analistas, sería como crear más incentivos para que la gente trate de entrar a Estados Unidos ante la eventualidad de que alguna legislación los vaya a favorecer. Estoy completamente de acuerdo. No va a haber una forma de legalizar a los indocumentados o a los connacionales que estén en Estados Unidos. Yo por lo menos 3 años más, dependiendo qué sucede en las elecciones en el 2024. Entonces, eso lleva a lo que tú dices, Enrique, ya está la crisis humanitaria en la frontera. Yo creo que hay que ser muy claros en eso. Ya lleva por lo menos 2 años desde que casi se cerró la frontera completamente con la crisis del COVID-19, y lo que está sucediendo es como una ceguera sistemática de ambos países de lo que está sucediendo en la frontera. Entonces, si tú hablas con los presidentes, he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos presidentes municipales que en cierta forma viven esta crisis a diario y dicen, no reciben fondos, no están recibiendo apoyo ni del gobierno federal, pocos de los gobiernos estatales, y de vez en cuando tienen apoyo del gobierno federal de los Estados Unidos. Y es como mantener un status quo de aquí a los siguientes 2 años, tratar de reducir los incentivos de las personas que quieran cruzar y ver qué es lo que pasa en unos 2, 3 años. O sea, terrible lo que estoy diciendo, pero Sí, aún dentro del país, del Partido Demócrata, porque solamente estamos hablando de los republicanos, pero lo que vimos en estas últimas elecciones eran demócratas que buscaron su reelección. Estas últimas elecciones, pues estaban distanciándose de la Casa Blanca y del posicionamiento que ha tomado Joe Biden y la Casa Blanca y su estrategia. Entonces, no sorprendería que para el 2024, quien sea los candidatos legislativos o gobernadores, el mismo presidente de Estados Unidos, los candidatos van a tomar posiciones mucho más, pues mucho más contundentes, mucho más agresivas en contra de la migración, en contra de la inmigración ilegal. Entonces, patear el bote otra vez, otro de los temas en que Sí, estamos nada más pateando el bote. sí. ¿Tú cómo sientes, Andrés, que se puede procesar esto? Estamos hablando de 360,000 legales, digamos, regresados, es decir, que entraron en el sistema, ¿no es cierto?, de 3 nacionalidades o 4. ¿Cómo procesas esto cuando tengas eso en una ciudad de 1 millón de habitantes, tienes de repente a 250,000 más?
¿Cómo se puede proceder esto? No empezamos ni siquiera a pensar en la magnitud de este asunto. Mira, hay varios puntos que me gustaría suscitar sobre este tema, aparte de decir que me parece un gravísimo error de parte del gobierno de México el haber aceptado hacer esto. El mes de diciembre de 2022, o sea, el mes pasado, se aprehendieron ya del lado americano 90,000 personas. 90,000 personas de nacionalidades no mexicanas. O sea, las cuatro nacionalidades de las que habla el acuerdo reciente del gobierno de Estados Unidos, más pues otros etíopes, chinos, bangladeshíes, en fin, de todos lados. Sí. Si México va a aceptar 30,000 de los que son de las cuatro nacionalidades, pues hay otros más que también están del lado mexicano tratando de llegar a Estados Unidos. De las cuatro nacionalidades, hay un fenómeno que me parece interesante. Una vez que regresan a México, deportados de Estados Unidos, y donde se les dice que si quieren volver a aplicar para entrar a Estados Unidos, lo tienen que hacer desde sus países de origen. Sí. Entonces, hay un dilema para ellos. Y el dilema es regresar a su país de origen y pedir entrada dentro de los 30,000 con un sponsor. Necesitan a alguien que los patrocine en Estados Unidos. Necesitan cumplir con una serie de requisitos frente a quedarse del lado mexicano y esperar que a lo mejor uno cruzan ilegalmente o dos cambia la política de los Estados Unidos con un nuevo gobierno. Quiere decir que básicamente la frontera del lado mexicano va a estar saturado de todas estas gentes que simplemente prefieren el riesgo de tratar de cruzar o esperar que regresar a sus países de origen, sobre todo cuando se trata de países de origen que están en conflicto, como es el caso de El Salvador o Honduras o Cuba o lo que tú quieras. Entonces, a mí me parece un error gravísimo que el gobierno de México haya aceptado esto. Yo sé que es por presiones de Biden y de su gobierno, y es un poco el quid pro quo de López Obrador de que, pues yo te ayudo con esto, pero saca tus narices de México, no me mires lo de derechos humanos, no me mires del tema de la violencia, no me critiques públicamente, o sea, ese es el tema. Y yo creo que Lo que están preguntando ya algunos de nuestra audiencia sobre el tema de las amenazas a la democracia en México. No mires tampoco cuestiones con el INE, o es lo que están preguntándonos. sí, esos son temas aparte. Yo creo que hay otros errores que podríamos colgarle al gobierno actual, incluyendo la destrucción de las instituciones independientes, autónomas, reguladoras, etcétera, Sí. que se crearon a lo largo de los últimos 20, 30 años. Pero sobre el tema de migración, concuerdo, Estados Unidos no va a cambiar su ley migratoria y su sistema migratorio en los próximos años. Dos, México aceptó una cosa que puede crearle un conflicto social, político-social fuerte en la frontera norte. Y tres, es una forma de que México quede mal con los centroamericanos, con los venezolanos, con los cubanos, con todos, porque francamente, si uno va a la frontera y ves cómo viven estas gentes en tiendas de campaña, en campamentos insalubres, sin facilidades, sin dinero, y además el señor presidente López Obrador, con esa cosa de que somos país soberano, le dijo a los americanos, no queremos ayuda financiera para que nos podamos nosotros darle
una situación más cómoda a estas gentes. Entonces, con la escasez de recursos que hay en México en este momento, de recursos públicos, más esa estupidez de decirles que no queremos la ayuda, pues ya se imaginan lo que nos espera. Y encima no se ha quitado lo del famoso título 42, ese de que te expulsan o no te dejan entrar por lo del COVID, lo cual hace que, digamos, la olla de presión sea todavía más fuerte. Yo creo que sí tenemos, me llama la atención, y qué bueno que lo pusimos hoy en la mesa, que en México se ha informado de esto, pero no se ha discutido realmente de fondo. ¿Qué nos está pasando, Ana María, tú que estás en los medios mexicanos? ¿Qué tiene que ocurrir? Mira, O sea, tenemos que mira, tener 18 millones. sí se ha discutido, pero yo creo que no ha recibido la atención que se merece porque los afectados no son mexicanos. O sea, no son los migrantes mexicanos que están regresando. Y tengo la impresión, y tal vez en algunos años podremos validar esta sospecha de que el gobierno de México también en estas negociaciones buscó proteger a la migración mexicana. Hablé ayer con un experto, alguien que había trabajado en Homeland Security hace algunos años, y él me comentaba, nadie está hablando sobre la migración mexicana y los números son catastróficos y con tendencia a incrementar, más que nada por los temas de seguridad, además de los temas económicos, pero sobre todo hay grupos de mexicanos que están tratando de llegar a Estados Unidos, que también hay que decirlo, tienen una infraestructura y una red social que los absorbe más fácilmente que otros grupos, que aunque los centroamericanos han ahí estado décadas desde la guerra civil, pero la verdad es que las estructuras y las redes de los migrantes mexicanos son muy sofisticados y tienen una gran capacidad de absorción y de poder permitir que ellos trabajen sin que les esté haciendo mucho ruido a las comunidades locales. Pero el problema el problema es que sí se habla, pero tengo la impresión, y espero equivocarme, pero tengo la impresión que también en México está surgiendo un hartazgo por la migración centroamericana y sudamericana, que se está viendo reflejada en que en lugar de salir a defender a estos migrantes y la desesperación y la crisis humanitaria, en cierta forma están aplaudiendo los esfuerzos y el maltrato que les están dando. Esta es una impresión, no lo puedo comprobar, pero cuando hablas con personas de Chiapas o estás hablando con personas de Juárez, o sea, Laredo, o sea, cuando ves la cantidad de personas que simple y llanamente ahí están, ¿sí? Y que las comunidades estén permitiendo que estén estas personas viviendo en esta situación de crisis, también te está diciendo que hay una aceptación de que van a permitir esta crisis humanitaria y no protestar en la forma que debería estarse protestando en todas estas ciudades fronterizas, que eso es lo que a mí me sorprende. No estamos escuchando de las comunidades cómo pueden dejar que estas personas vivan de esta forma, necesitan recursos, vamos a apoyarlos. No, lo que se está empezando a ver son protestas porque la gente se está empezando el hartazgo de tener estas comunidades como vecinos. Espero equivocarme, Sí, pero creo que eso es parte de lo que está sucediendo. sí. Bueno, la presión va a ser cada día más intensa en esas ciudades. Estamos a un minuto de terminar nuestra sesión. Yo quiero aprovecharlo para decir simplemente que pues pasan los años y seguimos con la agenda de siempre, ¿no? Los grandes bloques de comercio, migración, seguridad, frontera, y más o menos de ahí, bien difícil escapar digamos, ese cuadrilátero de las relaciones, sobre todo entre México y Estados Unidos. Pero agradecerles muchísimo, Ana María, muchas gracias por el tiempo, por Sí. las muy buenas intervenciones. Duncan, saludos a los Astros de Houston, que son los campeones. Y además que, ya que eres el hombre más químicamente trilateral que hay aquí entre nosotros, pues invitarte a próximas ediciones. De esto creo que hay
puntos finos. Hoy podríamos haber desmenuzado esto en Sí. un solo programa para pura migración, un Ujú. solo programa para Sí. el comercio o los minerales estratégicos, en fin. Y Andrés, pues siempre con tu visión tan amplia de toda la zona, muchísimas gracias también a ti. Así es que nos vemos la próxima vez, dentro de 15 días, y están invitados también, por cierto, a la presentación que vamos a hacer del libro sobre el acuífero Maya, el próximo 31 aquí está la invitación, de enero, que es la exploración más vasta que se ha hecho de todo lo que son las cavernas subterráneas de la península de Yucatán, y se los dejo ahí para ponerle suspenso, lo que se ha encontrado ahí abajo. Entonces esto se va a presentar el próximo 31 en el Castillo de Chapultepec a las 7 de la tarde, y pues los esperamos con mucho gusto. Ahí estaremos con esta edición del Aspen Institute. Así que muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos pronto.